Primera de Samuel capítulo 7. Vamos a estudiar prácticamente todo el capítulo, toda esta historia en esta mañana. Y quise tomar algo diferente como último mensaje del año. Y si no te has dado cuenta, este es el último mensaje del año, el domingo, el último domingo del año. Así que vamos a predicar algo especial. Primera de Samuel 7. Yo voy a leer los primeros dos versos. Pero nuevamente quiero que dejes tu Biblia abierta en este capítulo porque lo vamos a estudiar prácticamente todo. Y dice la palabra del Señor en Primera de Samuel capítulo 7. Si tú estás conmigo, di amén bien fuerte. Pero que los que nos estén viendo en las páginas digitales también puedan estar con nosotros. Y dice la palabra del Señor: vinieron los de Kiriat Jearim, se llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardara el arca de Jehová. Y aquí está un versículo que va a servir de base y es importante, versículo 2. Desde el día en que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel suspiraba por Jehová. Vamos a orar dando gracias al Señor. Acompáñame en oración. Dios eterno, Dios bueno, te alabamos. Honramos tu nombre y te damos las gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús, háblanos, Señor, en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a entender tu gracia, a disfrutar de tu presencia, a añorar, Señor, a suspirar por tu presencia, por tu gloria. Háblanos, Señor. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Gracias. Puedes tomar asiento. Estamos en este último mensaje y yo quiero darte el trasfondo de lo que va a estar ocurriendo y quiero que te prepares porque hoy tú vas a interactuar con este mensaje, vas a participar de este mensaje. Pero primero debemos entender lo que está ocurriendo aquí, la historia de la palabra del Señor, porque yo lo digo y lo repito tantas veces, pero quiero que retumbe en tu mente y en tu corazón. En esta iglesia creemos y predicamos no lo que un hombre cree o lo que un hombre quiere decir. Creemos y predicamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es suficiente. ¿Tú lo crees? Pues déjame darte la historia. Aquí encontramos en el capítulo 7 de Primera de Samuel a un pueblo, el pueblo de Dios que había pecado consistentemente. Si tú vas al libro de los jueces, vas a encontrar allí que el pueblo de Dios pecaba en contra de Dios, recibía el castigo de Dios, entonces oraba a Dios y Dios le enviaba un libertador, un juez. Nosotros pensamos jueces como alguien que juzga y sí, ciertamente juzgaba, pero realmente era un libertador. Aquí ha pasado muchos años y el pueblo de Dios está enfrentando las consecuencias de su propio pecado. Estaban sufriendo el resultado de su propio pecado. Ahora, un ejemplo visible de las consecuencias de este pecado lo están sufriendo ellos, porque ellos habían disfrutado por mucho tiempo del arca de Dios. El arca de Dios era un lugar físico, algo físico, donde Dios venía y visitaba a su pueblo, donde Dios venía y depositaba su presencia, se presentaba delante del pueblo. Y el pueblo tenía la gloria, la bendición de disfrutar de este artículo donde Dios venía y los visitaba y estaba con ellos. Pero por consecuencia de su pecado, lamentablemente este arca fue robado. Los enemigos de Israel, los filisteos, fueron en una batalla y robaron el arca de Dios. Y se la llevaron. Pero cuando ellos la tenían allá en su país, comenzaron a recibir el castigo de Dios, enfermedades. Y ellos se dieron cuenta que era Dios mismo castigándolo por haberse robado el lugar donde Él se posaba, donde su presencia se manifestaba. Así que la devolvieron, pero la llevaron a un lugar, ese Kiriat Jearim, donde la depositaron y le dijeron a los israelitas, yo te la devuelvo, esto me está causando muchos problemas. Pero resulta ser que en lugar del pueblo de Israel llevarla al lugar donde estaba la adoración, la tuvieron que dejar allí en Kiriat Jearim por mucho tiempo. De hecho, la Biblia nos dice que la llevaron allí, estuvo allí 20 años. 20 años en ese lugar.
Por supuesto, santificaron a un hombre para que la cuidara, pero no había adoración. Y dicho sea de paso, la presencia de Dios no se manifestó por ese tiempo. Y nota lo que dice el versículo 2. Por favor, toma este tiempo para leer el versículo 2 conmigo. Dice, desde el día en que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años. Y nota esa última frase, esa es la que vamos a utilizar para el mensaje en esta mañana. Y toda la casa de Israel suspiraba por Jehová. Déjame explicarte lo que quiere decir esto. Porque en el español quizás podemos perder la idea, es una buena ilustración, pero podemos perder la idea de lo que esto significa. Estaba diciendo que el pueblo de Israel añoraba contar, disfrutar, experimentar la presencia de Dios, porque hace 20 años no podía experimentar y disfrutar la presencia de Dios. La idea de suspirar es esta idea de cuando usted quiere a una persona y no la puede hablar con ella y suspira. ¿Cuántos de ustedes han estado enamorados alguna vez? Alcen la mano los que alguna vez han estado enamorados. Hay gente que ni levantó las manos. Lo siento por ustedes. Entonces, usted sabe que cuando usted estaba enamorado, espero que todavía lo esté, y usted deja de tener esa relación con esa persona, de hablar con esa persona, y esa persona está esperando la llamada y usted está... Ay. El pueblo de Israel estaba pasando por esa experiencia, pero estaba pasando por esa experiencia porque había mucho tiempo sin la presencia de Dios en su vida. Y si tú estás aquí en esta mañana, yo creo con todo mi corazón, espero no estar equivocado, que tú quieres experimentar la presencia de Dios. Espero yo en mi corazón y oro a Dios que esta su iglesia, que tú estando aquí, no sea un accidente, no sea una obligación, sino que tú estás esperando y recibir la palabra de Dios para disfrutar de su presencia indiscutible, de lo que en la Biblia se conoce como la gloria de Dios. Pero el pueblo de Dios, había que entender esto, el pueblo de Dios está pasando por esta experiencia porque había pecado y en este momento se le llama a rectificar, se le llama, cuando tú llegaste aquí al servicio, recibiste una hoja de papel, todo el mundo debió recibir una hoja de papel. Yo quiero que tú la saques en esta mañana, porque hoy yo te voy a pedir que hagas algo. Mientras estoy predicando te voy a dar tiempo para que tú, de una manera individual, no con tu pareja, de una manera individual, tú hagas algo en esta mañana. Vamos a hacer lo que el pueblo de Israel tuvo que hacer en esta ocasión. Tuvieron que evaluar su propia vida, evaluar su propio corazón. Si tú estás aquí en esta mañana, por favor, yo quiero que tú hagas eso. No dejes de, escúchame, no me mires a mí, mírame a mí mientras estoy predicando, pero yo quiero que cuando yo te pida que escribas, tú lo hagas, todo el mundo. Si tú estás mirándonos en tu casa, a través nuevamente de las páginas digitales, yo quiero que busques una hoja de papel y te prepares y vamos a evaluarnos, vamos a evaluar nuestro corazón, porque esta declaración, y suspiraban por Jehová, es una declaración de su estado emocional, de su estado espiritual, de lo que ellos estaban viviendo, y ellos tuvieron que evaluar su propia vida en este momento. Y entonces yo quiero que hagamos varias cosas. Abre tu Biblia. Vamos a evaluar nuestro corazón en esta mañana. Vamos a ver lo que está pasando en esta historia y lo que ellos tuvieron que hacer. El pueblo de Dios, los israelitas tuvieron que hacer. En primer lugar, como ellos estaban pasando por esta experiencia de pecado en su vida, ellos tuvieron que confrontarse a sí mismos con los ídolos que ellos habían levantado. Si nosotros queremos disfrutar de la presencia de Dios, y déjame hacer la pregunta, déjame no asumir nada, ¿tú quieres disfrutar de la presencia de Dios? ¿De verdad tú quieres disfrutar de la bendición de Dios? ¿Tú quieres disfrutar de la comunión con Dios? ¿Tú quieres disfrutar de escuchar la voz de Dios y poder definir su voluntad en tu vida? Si tú quieres esto, entonces tenemos que evaluar nuestro corazón. Y lo primero que el pueblo de Israel tuvo que hacer en este momento es evaluar y pesar a los ídolos que tenían en su vida. Déjame ir al versículo 3 en adelante. Voy a leer toda esta parte, así que por favor sígueme en esta historia.
En el versículo 3 dice, habló entonces Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad de entre vosotros los dioses ajenos y a Astarot. Dedicad vuestro corazón a Jehová y servirle solo a él, y él os librará de manos de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Luego dijo Samuel, reunid a todo Israel en Mispa y yo oraré por vosotros a Jehová. Se reunieron pues en Mispa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día allí y dijeron, contra Jehová hemos pecado. Dice la Biblia, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mispa. Mira lo primero que tuvo que hacer Israel en esta ocasión. No habían disfrutado de la presencia de Dios. El arca había sido robada y aunque había sido regresada al pueblo de Israel, estaba en un lugar donde Dios no se había manifestado, Dios no se había presentado. Y el pueblo añoraba, el pueblo deseaba, como tú y yo deseamos tener comunión con Dios y tú y yo deseamos tener esta relación personal, íntima con Dios. El pueblo de Israel también quería esto. Pero resulta ser, dice la palabra del Señor, que no estaba allí, así que ellos se dieron cuenta que el problema no era Dios. Porque escúchame, Dios no es el problema somos nosotros. Así que fueron delante de Dios. Y mira lo primero que Dios le dice a Samuel, o Samuel al pueblo a través de Dios. Le dice, tienes que quitar a los ídolos de tu vida. Pero nota algo, yo no sé si tuviste la historia y por favor nótalo allí, apúntalo, subraya. Aparecen los nombres de los ídolos. Aparecen los nombres de aquellos ídolos que el pueblo de Dios había levantado. Estaba Astarot, estaban los ídolos a los Baales. O sea, los ídolos en primer lugar fueron identificados. ¿Y sabes cuál es el gran problema? Es que nosotros sabemos que hay ídolos en nuestras vidas, pero lamentablemente no nos atrevemos a identificarlos, a ponerle nombre. Sabemos que uno de nuestros grandes problemas como seres humanos es que levantamos a estas cosas y estos ídolos en nuestras vidas y no queremos ponerle nombre porque ponerle nombre significa que nos damos cuenta que eso es un ídolo en nuestras vidas. Y yo sé que no es tan fácil ahora porque ahora los ídolos quizás no son de yeso, no son de piedra como lo eran antes. Pero vamos a ser honestos, muchos de nosotros tenemos ídolos en nuestra vida. Y yo quiero que en primer lugar tú en ese papel, por favor, todo el mundo, en ese papel haga un listado de tus ídolos. Primera pregunta, ¿cuáles son los ídolos en tu vida? Escríbelo. Y quizás para ti pueda ser tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Y quizás pueda ser tu trabajo. Y quizás pueda ser tu estatus social o estatus político. Quizás pueda ser tu tiempo, tu entretenimiento, tu casa, tu carro, tus juegos. Pero vamos a ponerle el nombre, vamos a identificar, como Samuel tuvo que identificar los ídolos del pueblo de Israel, vamos a identificar nuestros ídolos. Y yo te ruego, yo te pido que te atrevas a hacerlo. Yo sé que causa miedo porque al ponerle nombre, mi esposo o mi esposa es mi ídolo. Eso significa que entonces yo le estoy robando el lugar a Dios, que le pertenece a Él y solamente a Él. Quizás es tu hijo, quizás es tu hija. Yo quiero que tú en este momento te atrevas, tengas la valentía, si quieres disfrutar de la presencia de Dios en tu vida, te atrevas a ponerle el nombre a tus ídolos. Te voy a dar tiempo para que lo hagas. Quizás es tu amigo, tu amiga, tu escuela, tu título, tu posición de trabajo, tu tiempo. Quizás es tu iglesia. Ay, papá. ¿La iglesia puede ser tu ídolo? Claro que sí. Cuando en lugar de ser la comunidad donde tú disfrutas de la presencia de Dios, se convierte en el lugar donde tú vienes a escapar de la casa. Cuando se convierte en el lugar donde tú vienes a escapar de tus problemas.
Entonces la iglesia se convirtió, en lugar de un lugar de adoración, un lugar de escape. Y entonces se convirtió en tu ídolo. ¿Ya copiaste tu ídolo? Lo segundo que debemos hacer es lo que Dios le pide al pueblo de Israel. No solamente lo vamos a identificar, dice la palabra de Dios que lo tuvieron que quitar de en medio de ellos. ¿Notas lo que dice? De hecho, la palabra en el original no es quitar, la palabra en el original es cortar. Ok, yo sé que si tú pusiste a tu suegra, eso es una bendición, la vas a cortar. No, pero escúchame, yo sé que ella no es tu ídolo. Pero cuando habla de cortar, significa es remover de raíz algo que no va en ese lugar. Eso es lo que significa. Y nosotros a los ídolos no solamente le ponemos un lugar especial, a los ídolos los excusamos. ¿Sabes cuántas excusas nosotros levantamos para mantener a los ídolos en el lugar que los tenemos? Tratamos de razonar, escúchame, tratamos de razonar el lugar y la posición de nuestros ídolos. Es que tengo que hacerlo porque es que si no lo hago no hay nadie que lo hace. Es que si no lo cuido, que si no lo pongo, que si no invierto. Entonces razonamos a nuestros ídolos. Le damos buenas excusas. Pero la palabra de Dios dice que si nosotros vamos a disfrutar de su presencia nuevamente, no solamente tenemos que identificarlo, dice la palabra del Señor que tenemos que quitarlos, cortarlos de nuestras vidas. Y esa es la parte más difícil, porque muchos de nuestros ídolos son cosas muy preciosas para nosotros. Yo quiero, levante la mano los que pusieron a sus propios hijos como ídolos. Es difícil cortar. Es difícil. ¿Cuántos le pusieron en sus listados de ídolos a su esposa o su esposo? Ese es más fácil. Pero la verdad del caso es que romper esta ligadura, cortar, como dice la palabra, sacar de raíz a ese ídolo y moverlo a otro lugar, es un ejercicio bien doloroso y bien fuerte. Pero nota que no solamente se le pide que lo quite de medio de ellos, dice la palabra del Señor, que dice la palabra del Señor que Samuel dijo, no solamente quiero que lo quites, yo quiero que te comprometas totalmente con el Señor. ¿Lo viste allí? Que te comprometas con el Señor. ¿Sabes lo que está diciendo Samuel? Es imposible que tú puedas sacar tus ídolos de allí y dejarlos permanentemente en el lugar que les toca, en el lugar que les pertenece. Pero si dejas vacío el lugar de la adoración de Dios, tarde o temprano vas a llenar ese lugar con otro ídolo. ¿Me escuchaste? Si tú quitas a tus ídolos y los cortas y dejas ese lugar vacío, entonces lamentablemente tarde o temprano vas a llenar ese lugar con otra cosa, con otro ídolo. Yo siempre he dicho, mi esposa es una de las mujeres más sabias que yo he conocido en la faz de la tierra y no estoy exagerando. Yo sé que muchos de ustedes conocen esta historia, pero es una de las primeras cosas que mi esposa me enseñó siendo novios nosotros. ¿Quieren saber el chisme? Chismosos son, ¿eh? Déjame darte la historia, y esto es una historia de verdad, es una historia verídica. Mi esposa y yo llevábamos muy poco tiempo de novios. Cuando digo muy poco tiempo, llevábamos quizás meses de novio. Y yo había terminado hace un tiempo atrás una relación con una muchacha de nuestra iglesia. Estuvimos novios por mucho tiempo. Ya no éramos novios, éramos más hermanitos que nada. Pero terminamos la relación y yo comencé a salir con Mirta. En aquel tiempo, yo era un líder de jóvenes en la iglesia, pero en Puerto Rico le llamamos, era un pelado, no tenía dinero. Mi esposa me pide mi wallet, mi cartera, donde yo llevaba, bueno, no llevaba dinero, donde llevaba todo menos el dinero. Lo abro, ella lo abre, perdón, se lo entrego, ella lo abre. Cuando ella lo abre, no sé si ustedes se acuerdan, en aquel tiempo nosotros no llevábamos las fotos en el teléfono, no habían fotos digitales. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? Son tan viejos como yo, ¿verdad? Llevábamos en la cartera un plastiquito donde poníamos las fotos, ¿se acuerdan?
Resulta ser que cuando mi esposa, no sé para qué ella me pidió la cartera, yo se la entrego. Ella abre la cartera, todavía yo tenía el retrato de la que era novia mía. Ah, ahora se pone la historia interesante, ¿verdad? Entonces mi esposa, una mujer sabia, ella no peleó, pero me hace la pregunta, ¿por qué tú todavía tienes ese retrato allí? Y yo, haciéndome el espiritual, le digo, no, si yo no soy tan inmaduro, ¿cómo yo voy a tirar una foto? Son cosas de niños pequeños. Mentira, que se me había olvidado. Pero todavía llevaba la foto. Ella no peleó, ella cerró la cartera, me la entregó, yo la puse ahí. O sea, ahí se terminó, para mí se terminó todo. 2 semanas más tarde, ella vuelve y me pide la cartera. Y ustedes me conocen que yo no soy de una memoria muy grande, ¿verdad? Se me había olvidado, saco la cartera, nuevamente la saco porque no tengo dinero, ella no podía llevarse nada. Así que se la entrego. Ella hace algo con la cartera, me la devuelve, me la pongo en el bolsillo sin pensar nada más y ahí para mí terminó todo. Llego a mi casa esa tarde y abro la cartera. Y cuando yo abro la cartera, mi esposa, sin yo darme cuenta, había tomado el retrato, no lo había sacado, solamente lo había virado hacia el otro lado. Y encima, lo primero que tú veías es el retrato más precioso que Mirta se ha tomado jamás. Todavía yo tengo ese retrato. Por supuesto, yo tengo dos opciones. Yo puedo pelearle a ella, decirle cómo es posible, me faltaste el respeto, pero la verdad del caso es que sería una necedad de mi parte porque esa otra muchacha no era novia mía ya, ella lo era. O podía hacer lo que yo hice, porque ella había puesto un retrato nuevo, automáticamente tomar el retrato viejo y botarlo. Eso me enseñó algo para mí muy importante que todavía yo recuerdo y creo que nosotros como iglesia debemos aplicarlo. Muchas veces nosotros queremos sacar las cosas malas de nuestra vida, los ídolos de nuestra vida, y eso es bueno, eso es un ejercicio correcto, es lo que Dios le pide al pueblo de Israel. Pero a veces se nos olvida que Dios nunca pide que saquemos un ídolo sin también pedirnos de la misma manera que nos comprometemos, que llenemos ese lugar con su presencia, con la adoración a Él. Y ahí es donde nosotros a veces fallamos. Queremos sacar las cosas malas de nuestras vidas, pero dejamos ese lugar vacío. Y tenemos que llenarlo con un compromiso completo, real, intencional, de adorarle a Él y solamente a Él. Si tú quieres sacar retratos viejos de tu vida, llénalo con un compromiso intenso de adorarle a Él. Déjame hacerte un ejemplo de lo que sería un compromiso intenso a Él. ¿Cuántos de lo que nosotros, lo que estamos aquí el año pasado, al final del año dijimos, sabes que yo voy a leer toda la Biblia este año? ¿Y cuántos al final del camino podemos decir que lo hicimos? No había un deseo, pero no un compromiso. ¿Cuántos de nosotros dijimos, sabes qué? Yo voy a servirle al Señor y voy a diezmar y voy a trabajar y voy a servir? Y al final del año, ¿cuántos podemos decir que lo hicimos? Nos faltó, escúchame, no nos faltó el deseo, nos faltó el compromiso. Y cuando nos falta el compromiso, tarde o temprano en ese lugar se llenan de ídolos en nuestras vidas, de razones para dejar de buscar la presencia de Dios, de razones buenas, de razones suficientes, de excusas de peso para dejar de comprometernos intensamente con Dios. Porque en lugar de llenar el lugar con la adoración y el compromiso, lo dejamos vacío y los ídolos ocuparon ese lugar. La pregunta es, ¿cuántos de estos ídolos estás dispuesto a derribar hoy? Y pastor, ¿cómo lo hacemos? Si notas esa historia va con esta idea de arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que muchas veces a nosotros no nos gusta hacer porque pensamos que si nosotros nos arrepentimos delante de Dios, delante de su iglesia, eso quiere decir que somos pecadores y que somos débiles y que no merecemos. Escúchame, ninguno de los que estamos aquí merecemos nada. El pueblo de Israel hizo algo delante de la congregación. Dice la palabra que tomaron vasijas de agua y la derramaron. Esto es un símbolo de arrepentimiento verdadero delante del Señor. Mira que no se escondieron para hacerlo.
Ellos lo hicieron delante de la congregación completa, delante unos de otros. Dijeron, yo me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de tener ídolos en mi vida. Tienes una lista de ídolos. Yo creo que esa lista de ídolos debes traerla delante del Señor y decirle, Señor, me arrepiento de cada momento en que yo, en lugar de poner mi compromiso y mi adoración a ti, levanté un ídolo para mi beneficio. Pero hay algo más. No solamente habla de ídolos, habla también de enemigos. Yo quiero que vayas conmigo a la segunda parte de este pasaje. Dice el versículo 7 en adelante. Versículo 7 dice, cuando supieron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová. Escucha esta frase, no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de manos de los filisteos. Tomó Samuel un cordero de leche y lo sacrificó entero en el holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo escuchó. Mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Pero Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos. Los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Entonces los hijos de Israel salieron a Mizpa, siguieron a los filisteos y los hirieron hasta abajo en Bet-car. Cuando enfrentamos la realidad de los enemigos, debemos entender que podemos contar con la presencia de Dios. Pero por favor, nota la cronología, cómo se da estas cosas. El pueblo de Israel tenía ídolos. El pueblo de Israel identificó a sus ídolos. El pueblo de Israel quitó a sus ídolos. El pueblo de Israel se arrepintió de su pecado y comenzó a comprometerse con Dios. Nota que todo esto precede este evento. Nosotros tenemos que sacar los ídolos porque los ídolos no son nuestros enemigos. Los ídolos son cosas que nosotros hemos puesto en el lugar que le pertenece a Dios. Pero también tenemos que entender que la realidad de nuestras vidas, en la realidad de nuestra vida, nosotros vamos a enfrentar a nuestros enemigos. Y tú y yo tenemos enemigos. ¿Tienes enemigos? ¿Tienes enemigos? Yo quiero que tomes un minuto y escribas en tu hoja de papel quiénes son tus enemigos. Yo sé que aquí es fácil, en la historia es fácil identificar los enemigos, ¿verdad? En esta historia son los filisteos. Los filisteos eran los enemigos de Israel. Pero ahora es más difícil porque ahora los filisteos no tienen un pueblo, una nación, un nombre, una persona. Y quizás para ti lo tenga y está bien. Quizás tú puedes nombrar a esa persona que se ha convertido en tu ídolo, en tu enemigo. Esa persona que te quiere hacer daño o te ha hecho daño en tu vida. Y está bien, ponla ahí, yo quiero que tú lo escribas. Pero toma el tiempo de identificar a tus enemigos. No importa quién sea, escríbelo allí. Yo quiero que lo escribas. Para algunos es la suegra, escríbelo. Quizás es tu jefe. Algunos pueden escribir Satanás. Satanás es nuestro enemigo. Pero tenemos que comenzar identificando a esos enemigos, a esas personas que nos quieren hacer daño, que quieren destruir nuestras vidas. Y yo quiero que tú lo escribas. ¿Lo tienes? Ok, alce la mano los que ya escribieron. Escribieron aunque sea un enemigo. Alce la mano, bien alto, bien alto. ¿Cuántos de los que escribieron algo se pusieron a sí mismos como su primer enemigo?
problema es que el más grande de nuestros enemigos no es la persona que está afuera. Ciertamente los tenemos. Y ciertamente hay personas que quieren hacernos daños. Ciertamente Satanás es nuestro enemigo. Él quiere destruirnos. Pero déjame explicarte algo, hermano, hermana. El enemigo más grande que tú tienes no es ni aún Satanás. El enemigo más grande que tú y yo enfrentamos cada día somos nosotros mismos. A mí me encanta esta historia porque en esta historia el pueblo de Israel dice algo importante. El pueblo de Israel le dice a Samuel: ora por nosotros. No ceses de orar por nosotros. No ceses de pedir por nosotros. Es decir, necesitamos de la protección de Dios. Necesitamos de la ayuda de Dios. Necesitamos que Él venga al rescate nuestro. Él puede hacerlo, Él quiere hacerlo. ¿Y por qué? Escucha esto, mira la belleza de esto. Porque el pueblo de Dios se había arrepentido. Ahora puede llamarle a Dios su Dios. Y déjame decirte algo, hermano, hermana. Porque Cristo murió en la cruz del Calvario, porque hay arrepentimiento de nuestros pecados, porque la obra fue completada en esa cruz y porque Él resucitó de los muertos, porque tú y yo hemos venido delante de Él con nuestros pecados y le hemos pedido perdón a Dios por nuestros pecados. Dice la palabra del Señor que ese Dios de Israel también es nuestro Dios. Que este Dios, nuestro Dios, tiene un acceso increíble, una línea directa que podemos utilizar para rogar por su protección. Pero aquí está el juego. Es que Dios es nuestro Dios. Y Dios quiere que hablemos y que le pidamos que nos proteja. Pero la verdad del caso es que el primer enemigo que Él quiere derrotar en nosotros somos nosotros mismos. Y nota que este trabajo no te pertenece a ti, no te pertenece a ti, no le pertenece ni aún al pastor. Este trabajo le pertenece a Dios. Dios quiere derrotar a nuestros enemigos. Dios quiere derrotar a nuestros enemigos. La pregunta es si tú y yo estamos dispuestos a ser el primer herido en la batalla. Y aquí es donde el miedo se ocupa nuestro corazón y nos embarga la mente. Porque queremos que Dios derrote a los enemigos, pero no hemos considerado que nosotros somos el peor de nuestros enemigos. Y déjame repetirlo, hermano, y déjame decirlo claro. Tú eres tu peor enemigo. Yo soy mi peor enemigo. Nadie más. Podemos echarle la culpa a los demás. Podemos mirar a los otros y decir, tú me estás haciendo daño. Y quizás lo están haciendo. Pero la verdad del caso es que todo comienza con nosotros mismos. Nota una cosa más. Nota que en esta historia es Dios quien hace la obra. Pero después de que Dios hace su obra, el pueblo de Israel tiene que terminar el trabajo. ¿Lo notaste? ¿Notaste que al final dice, y ahora el pueblo de Israel salió y terminó el trabajo? Porque Dios está dispuesto a hacer su parte. Tú y yo tenemos que hacer la nuestra. Una cosa más, déjame terminar con esto. Yo quiero leerte la parte final de esta historia. Quiero ir al versículo 12 en adelante. El versículo 12 dice, tomó luego Samuel una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen. Y se la puso y le puso por nombre Ebenezer, porque dijo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ahora tienes el listado de ídolos y sabes lo que tienes que hacer con él. Tienes el listado de tus enemigos y ya sabes lo que tienes que hacer con él. Pero aquí está esta última parte de la historia que yo pensaría, bueno, esto no era necesario, pero realmente es muy importante. Es interesante, si tú notas en la historia de Israel y los que le encanta la historia bíblica, van a recordar que esto no es algo raro en la Biblia, que muchos
líderes del pueblo de Israel y que en muchas ocasiones los líderes y los hombres fueron llamados a levantar monumentos para recordar cosas importantes de la gracia de Dios, del ejercicio de Dios sobre sus vidas. Lo hizo Abraham, lo hizo Jacob, lo hizo Isaac, lo hizo Moisés, lo hicieron tantas personas. Levantaron en su historia monumentos, en momentos importantes levantaron estos monumentos. Y la pregunta que muchas personas se hacen es ¿por qué tenían que levantar estos monumentos? ¿Para qué era eso? Y es que nuestra tendencia es a olvidar. Nosotros recordamos, escucha esto, nosotros recordamos lo que nosotros hacemos por otras personas. Si lo recordamos, las madres les recuerdan a sus hijos, después que te llevé 9 meses en la barriga. Todo lo que hacemos por otra persona, si lo recordamos. Nuestra tendencia no es a olvidar lo que hemos hecho nosotros, nuestra tendencia es a olvidar lo que alguien ha hecho a favor nuestro. Y Dios le está diciendo al pueblo de Israel, escúchame, el arrepentimiento es el primer paso. Sacar los ídolos es el segundo paso. Comprometerte es el tercer paso. Enfrentarte a tus enemigos es el cuarto paso. Dejar que yo sea tu Dios es el quinto paso. El sexto paso es yo derrotar a tus enemigos. El séptimo paso es que tú termines el trabajo. Pero aquí está la gran bendición. Aquí está la bendición, por favor, hermano. Dios le dice al pueblo de Israel, levanta un memorial para recordar que todo esto que tú has vivido es por la gracia de Dios. Y este año hemos enfrentado a nuestros ídolos y hemos enfrentado a nuestros enemigos. Y vamos a ser honestos, aunque muchos de nosotros hemos podido salir heridos de la batalla, la verdad del caso es que aún en medio de la batalla Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Ha sido Dios bueno contigo? ¿Y por qué se nos olvida tan fácilmente? Por eso en esta mañana, mira lo que yo quiero que hagamos. Lo que yo quiero que hagamos es que ese papel que tú has escrito te sirva de monumento. Dentro de un instante yo voy a venir a orar. Voy a orar por la iglesia y vamos a cerrar el culto. No el culto, vamos a cerrar el mensaje. Pero después de cerrar el mensaje va a haber una canción y yo quiero que tú y yo en esta mañana levantemos monumentos delante de Dios. Que hoy esta predicación, este mensaje, esa hoja te sirva para recordar que tu Dios, porque es tu Dios, ¿verdad? Mi pregunta, ¿Él es tu Dios? ¿Y tú quieres disfrutar de la presencia de Dios? Escúchame, contéstame, ¿tú quieres disfrutar de la presencia de Dios? ¿Tú crees que Él puede darte a ti todo lo que tú deseas? Pero más aún que ya Él te ha dado más todo lo que tú necesitas. ¿Tú lo crees? Entonces vamos a recordar y no olvidar que hasta aquí, escúchame, hasta aquí Dios nos ha traído. ¿Escuchaste esto? Que hasta aquí Dios nos ha traído. Que es su gracia, que es su poder, que Él te ha levantado, que Él te ha rescatado, que Él te ha puesto de pie cuando tú estabas de rodillas, que Él te ha sanado cuando te dolía, que Él enjugó tus lágrimas y sobre todas las cosas, que fue Él y nadie más quien murió por ti en la cruz del Calvario, que hasta aquí Él nos ha traído. Y que sirva este momento, en esta hora, en este día, en este lugar, para recordar, para levantar un monumento, que nadie lo ha hecho por ti. Escúchame, nadie lo ha hecho por ti. No es el pastor, no es la iglesia, no son los líderes, que tú has llegado hasta aquí por su gracia, por su misericordia. Porque tú y yo le habíamos dado la espada y habíamos levantado altares a otros dioses. Porque tú y yo le habíamos cedido nuestras ganancias a nuestros enemigos. Porque tú y yo nos rendimos en la batalla, pero Él nos ha rescatado por su gracia. Él nos ha levantado por su amor. No olvides que hasta aquí nos ha traído Dios. Y para que no lo olvides, hoy, nuevamente en este lugar, en esta hora, aquí yo te pido que en su momento justo tú vengas y levantes un altar, un memorial a Dios, que el mundo sepa que tú no quieres olvidar lo que Dios ha hecho. Te pones de pie y me acompañas en oración. Dios eterno, Dios bueno,
Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque aunque no merecemos nada, tú nos los has dado todo. Y yo te ruego, Señor, por el corazón de tu iglesia, que de alguna forma o manera, Señor, que de alguna forma o manera tu pueblo recuerde que tu gracia les ha traído hasta aquí. Háblanos, Señor, en esta mañana. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén, amén.